Pero me llamó profundamente la atención que en todas sus respuestas usted utilizó la frase según información de la Policía Nacional del Perú. Según información de la Policía Nacional del Perú. Abriendo o cerrando cada intervención. Le pregunto, señor ministro, si esto significa que usted se pone a buen recaudo de lo que, como podemos entender, sería su responsabilidad exclusiva y excluyente de la Policía Nacional del Perú y no de usted. ¿Usted asume el activo y el pasivo? ¿Sí o no? Con todo el respeto que se merece, estamos cerca a Semana Santa. Esto me recuerda a un personaje bíblico, a Poncio Pilatos, que por no asumir la responsabilidad de la muerte de Jesucristo, optó por lavarse las manos. Por eso, yo le pregunto con todo respeto al ministro acá presente, ¿asume usted como ministro del Interior, como general de la Policía Nacional del Perú, el activo y el pasivo de los actos ocurridos y de los que vendrán? Quisiéramos tener respuestas concretas y no escuchar decir tal como me informa la Policía Nacional del Perú, haciendo consentir que todo lo que ha ocurrido sería una responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional del Perú. Y eso no es así, señor presidente. Porque sus respuestas no dicen nada de lo que ha sucedido realmente, nada de la realidad. Frente a las pruebas, a esas detenciones arbitrarias, maltrato físico, psicológico, emocional, en las dependencias policiales, esa represión brutal que se ha dado, señor ministro, a los manifestantes en las calles, las cuales obviamente están siendo muy investigadas y tendrán que ser demostradas en todo caso, ojalá en la Fiscalía, y si no fuese así, en todo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará pues finalmente el resultado de las investigaciones. Y cuando se demuestren esos excesos, definitivamente se tiene que asumir una responsabilidad. Yo sé que usted ya debe estar asumiendo una responsabilidad política, pero si se han dado todos estos excesos, también tiene que haber responsabilidad en lo penal. Y si tienen que ir, pues, a pagar por estos excesos a la cárcel, lo tendrán que hacer. Los 193 detenidos en la DIRCOTE, bueno, una parte que estuvo en la DIRINCRI y otra parte en la DIRCOTE, yo no sé si fue la mejor forma llevarlos a la DIRCOTE, a la Dirección contra el Terrorismo, porque la prensa estaba afuera y pensaban que los que habían llegado ahí eran terroristas. Yo creo eso también tiene que decirnos por qué se llevó a la DIRCOTE a esos detenidos y por qué tuvo que subir una niña, creo que de 7 años, al bus que trasladaba a los detenidos. Eso tampoco usted lo ha explicado, señor ministro. ¿Cómo es posible que un menor de edad haya sido detenido y haya sido llevado a la DIRCOTE con su madre que está embarazada? Usted, falso, hemos estado presentes en el momento, después de 3 horas ha sido la liberación. ¿Y dónde está la protección del niño? Acá tenemos congresistas que protegen a los niños. ¿Dónde está? Y quiero que se pronuncien, porque no es posible que se detenga a un niño de 7 años y se lleve a la DIRCOTE. Incluso en el tema financiero, el Perú debe desaparecer este tipo de conductas. Estos subversivos que alteran el orden público y que inestabilizan la política de nuestro país están aprovechándose de la ausencia del Estado y la informalidad total en las zonas de la Sierra del Sur. Desde que empezó el proceso de regionalización y de descentralización en el año 2001, las regiones han administrado los recursos como para haber podido solucionar con esos recursos todas las necesidades de las regiones. Pero ¿qué es lo que realmente hemos visto? Lo que ellos han hecho es utilizar esos recursos meramente en corrupción. Incluso hace poco, el Contralor General de la República ha mencionado que más de 8.000 funcionarios en el sur del Perú están involucrados en casos de corrupción. ¿A quién le han hecho daño estos malos funcionarios? Al pueblo del sur, los cuales han sido las víctimas de las malas prácticas de los gobiernos regionales y locales corruptos. Ahora, si no hubiera habido esta intervención de parte de la policía, la Universidad San Marcos,
¿habrían desocupado voluntariamente? ¿Estaríamos en este momento con ese centro ocupado por las personas que vinieron del interior del país a ocupar y que los estudiantes les abrieron la puerta sin que ellos tuvieran, digamos, la prerrogativa de hacerlo? Bueno, yo creo que hasta ahora estaría ocupada y seguramente los miles de estudiantes de todo el campus universitario, de toda la universidad, estarían sin estudiar. Respecto a la forma, digamos, cómo se cuestiona en este momento el accionar de la policía. ¿Qué es lo que hemos visto durante todo este tiempo, desde el 7 de diciembre y luego todo lo que ha ocurrido durante todos estos meses? Policías desarmados, policías aguantando la arremetida de muchos cientos de ciudadanos que no protestan pacíficamente. O sea, no podemos engañarnos. Seguramente hay, por supuesto que hay muchos reclamos ciudadanos que hacer, hay necesidades que cumplir, servicios básicos que la gente no tiene, pero lo que no podemos decir es que en general han habido protestas pacíficas. Y entonces lo que hemos tenido es arremetidas, unas agresiones brutales contra la policía. Hemos visto el caso de un policía que ha sido quemado vivo. Y esas cosas, por supuesto, no podemos adjudicar a protestas pacíficas o a ciudadanos o a mujeres que yo sí tengo que decir, porque soy mujer y porque he protegido y protejo hasta ahora a mis hijas con la vida. Jamás expondría a mis hijas siquiera a algo que pudiera significarles a ellas algún tipo de agresión o algún tipo de lesión. Mascarilla, que los están usando. A tal punto que en este momento se está acogiendo como ejemplo a una mujer aymara. Nosotros somos pobres, nosotros no venimos de la riqueza. Nosotros hemos cargado, yo como usted he cargado mi hijo para atender. Pero no puedo alquilar niños como lo han hecho, y eso lo dice la prensa. Han alquilado niños. Yo no digo mentiras porque acá está, así como... Ya. ¿Quiere que lo demuestre? Bueno, dígale usted. Señora congresista, por favor, ya, por intermedio de la mesa y retiro. No vamos a... Retiro. Señora congresista. Es la verdad. Ahora, ¿cómo ha permitido, señor ministro, que la congresista Margot Palacio, digo con palabras, haya ido al extranjero hablar de nuestro país, ella como representante de nuestro Congreso y como representante del Perú, no tiene por qué ir a hablar lo siguiente? Hubo muchas irregularidades. Escuchen, las mismas fuentes indicaron que ya en medio del río, una parte de los manifestantes apostados en ambos extremos del puente prosiguieron en el ataque lanzando piedras a los soldados. Ellos se tuvieron que tirar al río y encima le tiraban piedras. Eso no es terrorismo, eso es terrorismo. ¿Y quién les ha metido esos ideales? Don Irwin Maraví, toda su gente. Acá también hay. Gracias, señor presidente. Dios. Por más que no lo quieran censurar, lo que vamos a censurar, eso no tiene nada que ver. Pero si no demuestra respeto, lo mínimo que puede hacer... Estoy hablando, señora, por favor, cállese la boca. Tiene que tener un poco de respeto con la gente que está acá y con el auditorio. Y no lo tiene, así que yo le pido que la llame al orden, que repita, porque acá no se puede tratar a una persona como ¿No le gustaría a usted que le digamos esa? No es, eso es una falta de respeto. Así que aprenda a respetar, ya que no sabe representar al Congreso. Señora congresista, por favor, no funciona así. Señora congresista. Señora congresista, hágame el servicio. Estamos llevando las... Okay. La verdad, por su intermedio también, no solamente hacer la intervención con respecto al ministro que hoy se encuentra interpelado, sino también porque estamos hablando de un gobierno que ya ni siquiera se habla de mal manejo, se habla de cero manejo. Y si bien creo que hacemos con toda razón nuestro uso legítimo del mecanismo de interpelación, no tengo mucha
expectativa de esta serie de interpelaciones que sin duda apoyo, pero de las cuales no se puede esperar cuando los propios ministros, y por su intermedio presidente, como el ministro que tenemos aquí sentado, dice que se entera de las cosas que pasan de su cartera por televisión. O sea, si este nivel, ¿no es cierto?, de manejo de gobierno tenemos, donde el propio ministro, el propio gabinete no sabe lo que ocurre en el país, creo que hay poco que esperar en medio de las preguntas que se han realizado. Más de 138 preguntas, imagínese, señor presidente, algunas con 10, 15, 30 segundos de respuesta. Y me refiero a este detalle, al descontrol y al desgobierno, precisamente porque hoy se habla de fallecidos y creo que expresar nuestra solidaridad con los últimos soldados fallecidos en Ilave tiene mucho también que ver con este racismo y discriminación que hoy evidenciamos y que se ha normalizado incluso en este Congreso. Porque esos soldados que han fallecido son soldados de 19 y 20 años de edad, miembros de la comunidad, son hijos, sobrinos, primos, hermanos de la comunidad. Y esos soldados, y yo tengo acá una fuente, para que aquí nadie me pide que retire la palabra, que es su opinión, de los testimonios, se ha mencionado el fallecimiento, el atroz fallecimiento, asesinato del suboficial Sonco. Y se ha mencionado el fallecimiento en el río de estos soldados. ¿Y qué dicen los padres del suboficial Sonco? Que se vaya este gobierno asesino. ¿Y qué dicen los familiares de los soldados ahogados? Que se largue este gobierno asesino. Y no lo dice Sigrid Bazán. Jamás, abro comillas, jamás nos vamos a rendir. Sobrino, usted ha sido y ha decidido servir a la patria, no servir a estos gobiernos corruptos. Este gobierno corrupto tiene que caer, aunque nos cueste la vida. Cierro comillas. ¿De quién es esa cita? Lucio Montalico Tácora, tío del soldado Carlos Daniel Mamani Montalico, quien murió ahogado el domingo 5 de marzo tras cruzar el río Ilave por orden del capitán del Ejército del Perú, Josué Frisancho Lazo. Este señor, que claro, convenientemente nadie menciona cuando se habla de los fallecidos y particularmente de estos soldados, este señor ha sido denunciado por haber arrastrado de los pelos a su esposa. Este señor del Ejército ha sido denunciado por violencia sexual. Nadie habla de este señor que ordenó que esos soldados finalmente se atrevieran a ingresar y finalmente eso les quitara la vida. De igual manera, el entierro de Franz Juan Canaza Caguaya, de 20 años, ocurrió hace poco y el padre de la víctima responsabilizó de lo ocurrido al gobierno y a los mandos del ejército. Y deslindó públicamente, no yo, señor presidente, el padre de una víctima. Y respetemos aquí las palabras que yo estoy citando, no son mías. El padre de la víctima deslindado de la versión del Comando Conjunto que pretende responsabilizar de los decesos a los comuneros aymaras. Porque estas personas estos soldados pertenecían a la comunidad, señor presidente. Y yo quiero mencionar estas cosas porque estamos en un gobierno que se lava las manos de una manera tan descarada que dice enterarse incluso seguramente de lo que ocurrió en Puno por algún periódico, por algún canal de televisión, y que responsabiliza a un pueblo que más bien hoy llora a sus muertos, que incluso de las fuerzas del orden son suyos, son de su población, son jovencitos de 19 años, señor presidente. Y es una lástima que pese a que todo esto ocurre, hoy no haya ninguna investigación ni de los 48 fallecidos, ni del policía, ni del suboficial Sonco, ni de estos soldados que esté dándonos alguna respuesta de quiénes son los que están matando y enfrentando a peruanos contra peruanos, a jóvenes que, recordemos, fueron encontrados a mucha distancia de los aeropuertos tomados, como ocurrió en Puno, cuando teníamos a 2 jóvenes peruanos asesinados, uno al salir de una discoteca, otro salía de un tragamonedas. Esa es la democracia. Ahí están nuestros fallecidos. No hay que buscar entre las piedras, no hay que buscar entre las tomas. Ahí están los jóvenes, algunos menores de edad, que fallecían. ¿Y sabe qué ocurre, señor presidente, con esto y con el ministro que tenemos hoy sentado? Ocurre que la gente en regiones habla de justicia popular, porque hay un desprestigio a nuestras fuerzas del orden, un lamentable desprestigio, porque acá creo que las fuerzas del orden se valoran y se respetan, deben defender a los peruanos, pero hoy,
con ese manejo del gobierno que se lava las manos de los asesinatos, de los abusos y de lo que ocurre, solamente el gobierno está contribuyendo a más desprestigio de nuestros oficiales, suboficiales y quienes hacen bien las cosas dentro de su institución, presidente. Es un gobierno repudiado por todos los peruanos, por la comunidad internacional. 7 relatores de la ONU han pedido explicaciones al Perú. Es un escándalo. Y todos sabemos, señor presidente, y con eso termino, cuando este gobierno deje de ser útil a oscuros intereses, van a dejarlo caer. Este gobierno caerá y la justicia va a llegar tarde o temprano. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a hacer un interrogatorio al ministro del Interior. Acabamos de enterarnos que la señora congresista Betsy Chávez, implicada directamente en el golpe de Estado en agravio del orden constitucional del Perú, ha presidido hoy de su seguridad personal. Escuchamos hace un momento que el congresista Martí-Corena dijo de que todos los congresistas contamos con una seguridad personal. Pues no, la congresista Betsy Chávez el día de hoy ha prescindido de su seguridad personal, los cuales son efectivos de nuestra Policía Nacional, organizando posiblemente su fuga. 2 asuntos, señor ministro. Por intermedio por su presidencia, solicito que el Ministerio del Interior adopte las medidas urgentes y necesarias para conocer la ubicación y posibles traslados de esta persona, con la finalidad de garantizar que sea efectiva la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se siga el procedimiento parlamentario establecido, y así lograr justicia. Finalmente, señor ministro, informe en estos momentos respecto a estos posibles hechos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. La diferencia entre una dictadura y una democracia es el valor que se le da a la vida y a las libertades. Una opinión no puede ser criminalizada. Una manifestación no debe ser reprimida. Los asesinatos no pueden quedar impunes. Los bienes materiales no pueden estar por encima de la vida. La equivocación de algunas democracias que parecen emular a dictaduras es creer que la solución a los problemas políticos y que ocasionan los políticos los deben resolver los policías y los militares. O peor aún, una justicia direccionada. Creer que apaciguar una protesta nunca antes vista en democracia en nuestro país se logra con una soberbia colosal como la que le escuchamos a este gobierno todos los días y a sus ministros todos los días, o haciéndose los desentendidos, diciendo que no comprenden qué es lo que pasa en la calle y diciendo que no comprenden lo que la gente está pidiendo, es bastante grave, porque no anuncian ninguna salida a la solución del problema. 70 asesinados, más de 1000 heridos. Ese es el saldo que tenemos en estos meses del régimen de la señora Boluarte. Pero peor aún, nos quieren hacer sentir y creer que la culpa de los asesinatos y de los heridos lo tiene la gente que sale a manifestarse. Eso es propio, pues, de las dictaduras de Trujillo, de Pinochet, de Videla, ¿no? No de una democracia del siglo XXI, ¿no? No se trata aquí tampoco, estimados colegas que les gusta interrumpirme, de atacar a las fuerzas del orden. No se trata de eso. Se trata de velar que no se use de manera indebida las fuerzas del orden. Más cuando tenemos un resultado sangriento, como el que está sufriendo la patria y por el cual está llorando la nación. La actitud de lavarse las manos no es la altura, pues, de la que esperamos en este Congreso, creo que todos, por parte de una autoridad. Hay un único responsable de los asesinatos que ha sufrido la patria en estos meses y es el gobierno de la señora Dina Boluarte. Yo soy de los que cree que el ministro del Interior no debe estar ni un minuto más en su cargo. Las evidencias de la brutalidad institucional, los atropellos que hemos visto contra universidades, contra locales, contra nuestros hermanos manifestantes, es demasiado evidente. Como también resulta evidente que quieren lavarse las manos. Y eso hace insostenible al ministro del Interior en la cartera. Creo que es responsabilidad de este Congreso tomar cartas en el asunto para lograr su censura si es que no tiene la delicadeza
de renunciar como le corresponde a cualquiera que crea en la democracia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Elizabeth Taipe Coronado por 2 minutos. Señora presidenta, buenas noches, queridos colegas. En esta noche de interpelación al señor ministro del Interior, tenemos que recordar, todos los congresistas y los que nos están viendo en el Perú, que la Constitución de 1993, en su artículo 166, claramente responsabiliza a la Policía Nacional del Perú guardar el orden público y prevenir las convulsiones sociales que podrían traer muertes.